Muy buenas Nakils, bienvenidos al canal. Yo os traigo la guía de Monumento del Triunfo. En concreto, trabajo en equipo, desafíos de mazmorras. Tenéis que saber que con 6 completamos el objetivo central, que es lo más importante. Por lo demás, empezamos con en cada esquina, que nos va a pedir entrar en todas y cada una de las mazmorras. Si no tenéis alguna, no podéis completar esto. Y va a ser tan sencillo como localizar dentro una calavera que esté pinchada literalmente en un palo. Aquí podéis seleccionar todas las mazmorras, empezando por Trono Despedazado. Tras completar el primer encuentro, que es ir con los símbolos por todas partes, avanzaremos y llegaremos hasta esta zona donde hay cornisas llenas de ogros y tenemos que ir saltando por las cornisas antes de llegar al segundo encuentro. Esta es la efigie. Pasamos al siguiente foso de la herejía. Vamos a hacer este encuentro, el segundo encuentro. Nada más acabarlo, podemos romper esta bolita. Como he dicho, estamos en el segundo encuentro, que es el de los tótems. Nos dejamos caer por el agujero lleno de trampas hasta llegar a la sección de abajo. En esta sección tenemos un laberinto donde tenemos que activar unos símbolos. ¿Cómo se activan? Matando a las magas, donde están localizados. Pero nosotros mirando a la derecha, este panel, aquí tendremos la efigie, la calavera con el pincho. Pasamos a profecía, y profecía vais a tener que avanzar bastante hasta casi el final de la mazmorra. Tenéis que llegar hasta la sección de carreras donde están las cintas y los triángulos gigantes, y antes de llegar a la zona final, en el último triangulito, estará por aquí la efigie. Vamos a pasar con la siguiente mazmorra y es Garras de la Avaricia. Igual que antes, tenemos que hacer el circuito, es decir, tenemos que derrotar al primer jefe y llegar hasta aquí. Después del circuito, antes del segundo encuentro, en la boca de esta calavera gigante pirata tenemos la efigie. En la mazmorra dualidad, lo que tenemos que hacer es llegar hasta el primer encuentro. El primer encuentro está justo al pasar esta sala. Pues nosotros justo aquí, antes del primer encuentro, tenemos esto. Literalmente, en la puerta que da al primer encuentro tenemos la efigie. Literalmente, chicos. Vamos a pasar a Espira del Vigía, ya que aquí vais a tener que hacer el primer encuentro. Vais a tener que ir haciendo toda la subida a la espira, literalmente tenéis que subir hasta llegar al segundo encuentro. Literalmente donde está el segundo jefe, segundo encuentro, como queréis llamarlo, vamos a tener la efigie. Esta zona, si no sabéis dónde es donde está la arpía gigante, como la de Jardín de la Salvación, pero en la mazmorra. Justo aquí está la arpía y justo en esta barandilla tenemos la efigie. Pasamos a la siguiente, espectros de las profundidades, literalmente tenéis que llegar hasta el final y justo donde está la cabeza de Oryx vamos a reclamar la efigie. Tened cuidado que si os disparan se reinicia el contador. Vamos a volver a la zona muerta europea porque Ruina de la Guerrera tiene también un coleccionable. Vamos a venir hasta esta sección trasera que nunca hemos venido, saltamos aquí, hacemos otro segundo salto por la montaña y encontramos una zona bastante graciosa, bastante de caballeros y mazmorras. Hay un mago, también hay un caballero y hay uno con un arquero, pues aquí también hay una efigie. Pasamos a la mazmorra de huésped vesperino o vespertino y en el primer encuentro tenemos el coleccionable. En Doctrina Desgarrada pasamos el segundo encuentro y antes de llegar a la sección puzzle, antes del encuentro final, en este enorme gusano tenemos el coleccionable. Igual que he dicho antes, tened cuidado porque si os están disparando los enemigos no vais a poder reclamarlo. Os recomiendo limpiar la sala antes de recoger estos coleccionables. Y como he comentado, esto está antes del segundo cofre, antes del encuentro final. En equilibrio, lo único que tenemos que hacer es llegar al primer jefe, que es el segundo encuentro, y aquí estará el coleccionable. Vamos a pasar con el siguiente, que el siguiente va a ser Fuga de la prisión del Señor de la Guerra, o En Ruina de la Guerrera. Para ello iremos a la mazmorra y muy importante, vamos a necesitar una escuadra, ¿sí? Necesitamos un segundo jugador mínimo para hacer esto, aunque ahora os enseñaré cómo lo vamos a hacer y la explicación. La mazmorra que vamos a buscar es Ruina de la Guerrera. Así que llegaremos al primer encuentro, ahí está el jefe, y vamos a tener 3 celdas. Celda número 1, fondo izquierda, celda número 2 y al fondo derecha, celda número 3. Seguiremos este orden porque ahora explicaré lo que hay que hacer. El jugador de la celda 1 disparará a
unas bolitas, unos ojos que habrán poseídos de la celda 2, del 2 a la 3 y del 3 a la 1. Esto sirve para liberarnos. Para liberarnos de la jaula tenemos que romper los ojitos. Necesitaréis jugar con gente. Podéis crear o buscar una escuadra en el buscador de escuadra. Es muy sencillo. Busquéis cualquier jugador que haya. Ruina de la guerrera. Podéis poner títulos. Por ejemplo, título de completar desafíos. Aceptáis, invitáis. Muy importante escribir por el chat, usar el traductor de Google si lo necesitáis para decirles, oye, que vamos a sacar este triunfo. Cuando entréis, lo que va a pasar con este jefe es que nos va a teletransportar. Lo que vamos a hacer es disparar a los ojos del aliado de la derecha. En este caso yo a la derecha, yo soy el número 2, disparo al 3, el 3 al 1 y el 1 al 2. Una vez liberados, para poder hacer daño al jefe tenemos que capturar unos tótems. Arriba en la pantalla tenemos un tiempo. Si no capturamos ningún tótem en ese tiempo, no habrá fase de daño y habrá que repetirlo todo otra vez. Así que pasamos el tiempo, hemos capturado los 2 tótems, capturar los 2 tótems es más fase de daño. Hacemos daño al jefe y si por lo que sea no hemos matado al jefe, tendríamos que repetir lo mismo, es decir, entrar en las celdas, cuando seamos teletransportados, disparar al aliado de la derecha y así liberarnos. Siguiente desafío, elección del editor mazmorras. Iremos a incursiones y mazmorras, en concreto mazmorras y todas las que tienen, primero de todo, un engrama más alto y segundo, este iconcito que pone desafío, vamos a tener que hacer 2. La idea es hacer las que están en rotación, son todas estas que tienen la marca azul y mejores recompensas, se ve bastante claro, vosotros completarlas y lo tendríamos. Pasamos al siguiente, que va a ser desequilibrio poderoso, mazmorra, equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer? A lo largo de la mazmorra, si no lo sabéis, tenemos un poder oscuro. Este poder oscuro nos permite interactuar y hacer mecánicas, pero nosotros vamos a tener que usarlo para matar enemigos. Llegaremos al jefe final y, matando los bombarderos que nos sueltan el bufo, nos cambiará el botón de la granada por otro ataque especial que, como he dicho, nos dejará hacer la mecánica y, importante, lo vamos a usar nosotros para matar enemigos. Vosotros matad enemigos y así completaréis el triunfo antes de hacer el encuentro. Y ya estaría. Pasamos con el siguiente, el peso de la fortuna. Este es bastante divertido y si me hicisteis caso en otro vídeo, seguramente lo tengáis ya. Vamos a ir a la mazmorra de garras de la avaricia del 30 aniversario. ¿Qué tenemos que hacer aquí dentro? Pues justamente cuando aparecemos, al fondo vamos a tener una cueva que antes, si sois veteranos de Destiny 2, en esta cueva, bueno, incluso puede que Destiny 1, en esta cueva básicamente matábamos bichos y salía un montón de recompensas. Bungie hizo una mazmorra después de parchearla. Lo que hay que hacer es que tenemos que matar todos estos enemigos que salen de la cueva, recoger las motitas que sueltan y llegar a 100 acumulaciones. Eso sí, no os metáis demasiado dentro de la cueva, porque si os acercáis al cristal podéis activarlo y acabará este mini encuentro. Pasamos al siguiente, respiración sincronizada. Este es el triunfo más difícil. Lo podéis hacer solos, cooperativos o con gente de escuadra de 3, pero es muy complicado. Vamos a ir a la mazmorra de espectros de las profundidades. Dicha mazmorra tenemos que pasar la zona central hasta llegar al segundo encuentro que será esta sala. Bien, ¿cómo carajos hacemos esto? Primero de todo, que tenéis que saber es que para iniciar todos los pasos que tenemos que hacer, tenemos que matar 3 caballeros. Es muy sencillo, uno derecha, uno medio y uno izquierda. Al matarlos saldrá un ogro, lo matáis. Y al matar el ogro vais a poder ir al centro de la sala y el jefe se va a ir debajo del agua. ¿Qué vamos a hacer? Activamos la visión profunda y vamos a poder ver arriba 3 símbolos. La idea es que cada jugador haga un símbolo debajo del agua. Si sois 2 jugadores, mínimo los 2 jugadores tenéis que hacer un símbolo y alguno de los 2 repetir. Si sois 3, cada uno un símbolo. Si eres un jugador solitario, vas a tener que hacerlo tú solo los 3. La idea es entrar al agua, ir recogiendo estas burbujitas, porque si esta barrita de aquí baja al mínimo, empezaréis a sufrir daños aquí arriba y el reto se irá a tomar por saco. Pasará lo mismo si el jefe nos da un golpe, es importante que lo sepáis. Si el jefe nos da un golpe, reiniciad porque tampoco os contará. No podéis recibir daño del jefe ni por ahogaros, ¿vale? Si la barra de arriba se rompe, aunque sea un 1%, fallamos. Fuera de eso, es ir buscando por las paredes hasta encontrar el símbolo correcto.
En mi caso, el símbolo es como una estrellita, así que voy a tener que venir hasta aquí al fondo. Aquí estaría el símbolo de la estrella e interactuar con él, escapando del jefe, obviamente. En este caso, a mí me ha dado un golpe el jefe, lo veis arriba de la pantalla cómo se daña el sobreescudo. En este caso el reto habría fallado, tendríamos que dejarnos matar y repetirlo todo porque ya no contaría. Este es el desafío más difícil seguramente de estos triunfos de mazmorra, de estos desafíos. Así que id con una escuadra preparada porque con el buscador de escuadras es bastante complicado, más si no vais con chat. Pero bueno, si vais con cuidado podéis activar los símbolos. Muy importante ir pillando burbujitas, evitad al jefe. Si lo habéis hecho correctamente, por cada símbolo que recojáis va a salir una maga de la colmena. Un hechicero de la colmena, por así decirlo. Lo que vais a hacer es rematarlas. Podéis rematarlo a cualquier jugador y vais a depositar los bufos. Hay 3 paneles, 3 estatuitas, en cada una un bufo. Cuando habéis hecho las 3, aquí en medio saldrá un bichito que dejará una peste, con la cual vais a poder dañar el escudo del jefe. Una vez dañado el escudo del jefe, ya podéis hacer daño y matarlo. Si por lo que sea no lo matáis de una, vais a tener que repetir todo el proceso de no recibir daño debajo del agua. Bola de demolición individual, el nombre ya lo indica muy bien, tenéis que hacer una mazmorra solos y sin salir de la actividad. Las mejores mazmorras para hacer en solitario y que incluso os puede dar un emblema es, obviamente, Trono Despedazado. ¿Por qué? ¿Por qué Mephisto? Porque es la mazmorra más vieja del juego y aunque no tenéis banderas, estandartes para recuperar balas, los jefes prácticamente mueren de una super. Así que vosotros vais con cuidado, os guardáis las supers para los jefes y los matáis. Si no, alternativamente, Foso de la Herejía tampoco es complicada de hacer en solitario. Vamos a pasar a No Busco Adoración. Para ello vamos a tener que hacer el final de Trono Despedazado, en concreto con el Termina Deseos. Vamos a ir a incursiones y mazmorras y vamos a localizar la incursión, bueno, mazmorra mejor dicho, de El Trono Despedazado. ¿Qué vamos a llevar? Termina Deseos, un arco que se consigue en esta mazmorra con una aventura. Lo que vamos a hacer es matar al jefe final con el arco. Podéis bajarle la vida con otras armas, pero el golpe final tiene que ser con Termina Deseos. No uséis otra cosa, que aquí el compañero con la solar casi nos falla. Por último, tenemos la lógica de la espada. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir a la otra mazmorra, la de Foso de la Herejía. Pero Mephisto, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Vais a ir hasta el final otra vez? Sí, ya lo sé, es molesto, pero tenéis que ir hasta el final. ¿Qué vamos a hacer? Pues algo que me ha parecido bastante original y una idea interesante. Vamos a tener que matar al jefe final de esta mazmorra con la espada de estos bichos. Es una espada con la que hacemos mecánicas, pues tenemos que rematarle. Igual que ha pasado antes, podéis bajarle la vida de otras formas, pero el golpe final tiene que ser con la espada. Es bastante sencillo de hacer, la espada quita bastante vida. Y esto ya sería todo. Le echaré un vistazo al tema de las incursiones, porque son más complicadas de hacer, obviamente necesitamos 6 personas para avanzar en algunas, pero le echaré un vistazo. Espero que os haya gustado, si es así dadle un buen me gusta, suscribiros si no lo estáis y como siempre nos veremos con más Knuckle Knuckle.